Hola, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Jorge Agudelo, fonoaudiólogo de la Corporación del Progreso del municipio de Marinilla. En el día de hoy traigo un video muy importante y es acerca de uno de los prerequisitos, de los precursores para poder adquirir el proceso de la lectoescritura. Hoy vamos a hablar de la conciencia fonológica. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es la conciencia fonológica y por qué es tan importante? Bueno, la conciencia fonológica es la habilidad que tenemos las personas para utilizar, para manipular, para secuenciar los sonidos del habla, sean los fonemas, sean las sílabas, de manera consciente para formar palabras, valga la redundancia, pero que tengan un significado y podamos generar todos estos procesos de lectoescritura. Entonces, muchas veces nosotros no alcanzamos a estudiar bien, a entender bien qué es lo que pasa dentro de la composición de la palabra y lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, en este video vamos a tratar de explicar un poco más sencillo en qué consiste esto y cómo lo podemos estimular. En primer lugar, para entender más fácilmente lo que es la conciencia fonológica, voy a hacer un ejemplo muy sencillo y es con mi nombre. Yo me llamo Jorge y tiene 5 letras mi nombre. J, O, R, G y E, 5 letras. Ahí estamos hablando del nombre de las letras, pero cada letrica tiene un sonido particular que se llama fonema. Entonces la J no suena J. ¿La J cómo sonaría? La O ¿cómo sonaría? O. La R ¿cómo sonaría? R. La G ¿cómo sonaría? Y la E ¿cómo sonaría? E, ¿cierto? Cada letra tiene un nombre, pero tiene un sonido. Y dentro de lo que es toda la parte fonológica, esos sonidos se articulan uno detrás de otro para generar palabras con significado, en este caso mi nombre. Entonces, si a mí me preguntan el nombre, yo no digo que me llamo Jorge, yo digo que me llamo Jorge, ¿cierto? Empezamos a articular, como a coser, como a armar un rompecabezas de sonidito con sonidito para que se articulen y me den una palabra con significado. Por ejemplo, la palabra casa. Deletreándolo sería fonemas, fonético sería k, a, s, a. Pero si ya uno esos fonemas, esas letricas, las cose una tras otra, sería casa, ¿cierto? Entonces, inicialmente quiero que entiendan eso, que las letras tienen un nombre, pero tienen un sonido, y que cuando se articulan letricas tras letras, vamos a ir generando palabras que me generan otros sonidos, y eso es lo que nosotros llamamos conciencia fonológica, conocer esos sonidos, cómo se articulan, cómo suenan y cómo están ubicados dentro de la palabra para que podamos generar el proceso de la lectoescritura. Entonces ya ustedes se preguntarán, pero entonces ¿cómo trabajamos toda esta parte de la conciencia fonológica? Entonces podemos trabajarlo desde 2 partes muy importantes. Una es la parte de la segmentación, dividir la palabra por sílabas o por fonemas. Entonces, idealmente, es más fácil hacerlo inicialmente por sílabas. Entonces empezamos a trabajar la palabra pato, ¿cierto? Pato es una palabra que tiene 2 sílabas, sería pato, ¿cierto? Entonces ahí empezamos nosotros a entender 2 cosas. Primero, que las palabras tienen una sonoridad, tienen sonido, ¿cierto? Suena pato, ¿cierto? Una pronunciación, unos sonidos característicos. Y también esas palabras tienen un ritmo. Entonces ahí es donde nos dicen que hay palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas, todo lo que ustedes quieran. Entonces es muy importante empezar a trabajar con nuestros pequeños toda esta parte sonora. Entonces, pato, pato, 2 sílabas, 2 golpes, la sonoridad, pronunciarla muy bien para que ellos vayan entendiendo toda esta parte que es la aproximación sonora y rítmica de las palabras. Vamos con una monosílaba. Sol, un solo golpecito. Pan, bus. Y empezamos desde lo más sencillo y lo vamos complicando. Después, moto, carro, casa. Después, 3 sílabas. Camisa, lámpara. Fácil, ¿cierto? Después una polisílaba. Bicicleta. Entonces, hay palabras que son más corticas, más largas que otras, entonces desde ahí, desde ese entrenamiento auditivo, tenemos que empezar a trabajar con ellos y es muy importante para que ellos vayan teniendo la conciencia de los sonidos, de las palabras y toda la metría.
¿Estamos de acuerdo? Para que lo empecemos a tener en cuenta y a practicar. Continuando con la segmentación, vamos a tratar de complicar ahora un poquito. Cuando veamos que nuestros niños, nuestros pequeños ya manejan muy bien la parte silábica de separación por sílabas, vamos a hacerlo ya por fonemas, ¿cierto? Por soniditos de cada palabra, por cada letrica, cada sonidito, como lo hice inicialmente con mi nombre, para que ustedes entendieran, pero ya lo vamos a hacer con cada letrica, ¿cierto? Para que ellos vayan entendiendo la sonoridad de cada una y cómo se puede ir articulando con otra para formar sonidos. Entonces, acá es muy importante primero que reconozcan los sonidos de cada letrica dentro de la palabra en diferentes posiciones de acuerdo al número de sílabas que tenga, si son sonidos vocálicos, sonidos consonánticos, en qué posición dentro de la palabra se encuentran estos sonidos para que hagamos un reconocimiento, y podamos ir haciendo un entrenamiento auditivo más exhaustivo y que ellos vayan teniendo ese reconocimiento, esa conciencia, como su nombre lo dice, de los sonidos dentro de la palabra, pero ya desde una parte más específica, más pequeñita, que sería el sonido de cada letrica, cada fonema. Ya después de haber visto la parte de segmentación, lo que es silábico, lo que es fonémico, vamos al punto lexical, y acá ya vamos a tomar palabras completas y nos vamos a dar cuenta si nuestros niños tienen la conciencia de su significado, cuántas palabras tienen disponibles, por decirlo de alguna manera, para formarme frases, ojalá frases simples inicialmente, dentro de esta composición morfosintáctica. Pero como estamos hablando de conciencia fonológica, también vamos a hablar de palabras con significado y su segmentación. Acá no sería una segmentación silábica ni fonémica, sino una segmentación por palabras. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos de nuestros pequeños, de nuestros niños, de nuestras niñas, cuando están escribiendo, por ejemplo, les dicto una frase: los niños juegan. Entonces ellos, los niños juegan, y escriben todo pegadito, no dejan espaciecito entre una palabrita y otra, y empezamos a tener problemas de escritura, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con esta misma frase: los niños juegan, dando un golpecito por cada palabra para que ellos entiendan que cada artículo, cada elemento gramatical, cada palabrita tiene un espacio y hay que respetarlo dentro de una frase, dentro de un párrafo, dentro de un texto, lo que sea, y que tenemos que trabajar de esta manera, desde lo auditivo. Entonces recuerden, empezamos segmental, sílabas, fonemas, y ya vamos en palabras, pero también respetando toda la parte sonora de la palabra, la parte rítmica, los espacios que debemos tener presentes al momento de escribir, y también empezamos ahí a trabajar todos esos elementos de comprensión, de pronunciación, que nos estamos dando cuenta al momento que ellos están introyectando todos estos elementos de las palabras. Bueno, ya para ir terminando este video, de pronto en las explicaciones, en lo que uno dice desde lo técnico, desde lo académico, ustedes dicen: es que no entiendo muy bien a qué se refiere todavía. Entonces voy a dar unos juegos, y desde esos juegos yo sé que van a entender muy fácil. Entonces, lo primero, vamos a seguir patrones rítmicos, vamos a ensayar toda la parte de la audición, si sí me están discriminando bien. Entonces, con unos palitos, con las palmadas, con los pies, que me repitan lo que yo hago. Entonces, yo le doy unos sonidos y ellos los tienen que repetir. Por ejemplo, y ellos lo repiten. Me estoy dando cuenta si ellos rítmicamente tienen discriminación. Lo puedo ir complicando. ¿Cierto? Eso es de la parte rítmica, de la metría. Y después empezamos ya con los sonidos. Entonces vamos a decirles cosas muy sencillas. Dime palabras que empiecen por la letra A. Entonces ya ellos desde la sonoridad empiezan a crear palabras. Árbol, ¿cierto? Una que empiece por la letra E. Enano. Por la I, iglesia. Y así con todas las letras. Y no solo en posición inicial, sino una que termine por la A. Manzana. Y así empezamos a jugar con ellos, y ellos van a tener como esa habilidad de empezar a juntar sonidos para crear palabras con significado. Lo otro que podemos empezar a hacer con ellos muy fácil es empezar a formar palabras con sílabas. Les ponemos sílabas separaditas y que ellos las vayan uniendo desde el sonido para formar palabras.
de una manera muy sencilla. Empezamos con palabras, pueden ser bisílabas, o si hay algunas palabras monosílabas que podamos reconocer inmediatamente, también las podemos poner, y vamos aumentando la complejidad hasta llegar a juegos tan usuales que se trabajan normalmente en los colegios, en las escuelas, y que son juegos como las sopas de letras, como los crucigramas, el famoso juego del horcaíto, ¿cierto? Porque ellos empiezan a poner letricas, a decir letricas, y dicen el nombre de la letra, pero después ellos tienen que integrar la sonoridad dentro de la palabra. Entonces ahí vamos desarrollando conciencia fonológica para que ellos me estructuren bien todos esos sonidos dentro de la palabra. Entonces ahí en medio del video están viendo los ejemplitos, las sopitas de letras, los crucigramas, el horcaíto, cómo unir palabras. Empezamos por sílabas, después por letricas solitas, ponemos solitos para armar palabras, y así vamos estimulando todo esto desde casa. Recuerden que mi nombre es Jorge Agudelo, fonoaudiólogo de la Corporación de Progreso del municipio de Marinilla, y que en nuestro canal de YouTube hay muchos videos para que se acerquen, los miren. Si a ustedes no les sirven, seguro a algún familiar, algún vecino, a alguien le va a interesar esto, porque estamos trabajando desde todas las áreas: psicología, fisioterapia, nutrición, terapia ocupacional y fonoaudiología, para entregarles elementos para que en estos tiempos que estamos confinados podamos tener muchas soluciones y actividades en casa. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartirlo. Y síganse cuidando mucho en casa para que nos podamos ver muy pronto. Hasta luego.